¿Qué tipos de textos leemos? En realidad debería empezar por otra pregunta, ¿no? Debería preguntarles primero, ¿leen habitualmente? ¿Con qué frecuencia leen? Y si leen, ¿qué tipos de texto leen? A ver, leo y escucho. Sobre todo en cuarentena, novelas, qué lindo, Sofía. Yo también dije que se viene la cuarentena para poder leer y al final no, me paso leyendo trabajos y corrigiendo y preparando clases. Novelas históricas, me encantan las novelas históricas. Cuentos cortos, técnicos, ¿sí? Textos técnicos, novelas policiales, muy poco he leído, dice ahí. Bernardo Stramateas, novelas, igual ahora solo leo lo de clases y a veces nos pasa, ¿no? Historia novelada, policiales, WhatsApp, bien, es cierto, Los Siete Locos, obras teatrales. Bueno, qué bien ahí quien puso WhatsApp, ¿no? Leemos también. Sí, gracias Agustín. Alguien dijo recién que el libro era de Luján Cameriere, sí, y me acordé que en efecto es de ella, un libro precioso. Poquísimo, no me enganchan, pone algunos, muy poco, alguna novela. No nos hace mejores o peores, ¿no? Era como para compartir experiencias. Fíjense que mucha gente está diciendo que lee eh, literatura, novelas, algunas novelas históricas, policiales, otra gente dice que lee textos técnicos, que leen sobre todo de la Facu. Hola Vale, sí, estás con el nombre de Agustín, pero sos Vale, perfecto. Hay gente que puso que lee textos técnicos, que lee solo de la Facu, y otra que puso que lee de WhatsApp, y está bien, ¿no? Porque es cierto, es leer también, hoy en día leemos mucho, aunque parece que leemos menos, porque leemos todo el tiempo en WhatsApp, en Facebook. A veces el trabajo y los estudios nos tienen a full y no leemos mucho, ¿no? No leemos mucho por entretenimiento, pero porque también hay gente a la que no le entretiene leer y eso es totalmente válido, ¿no? A mí me encanta leer, pero bueno, no tengo mucho tiempo para leer por entretenimiento. Y también, lamentablemente, en cuarentena estoy leyendo mucho para el trabajo y mucho WhatsApp, mucho WhatsApp. Pero bueno, ¿qué les parece que puede motivar la lectura? ¿Qué propósitos? ¿Qué es algo que podría invitarnos a la lectura? Capaz nada, ¿eh? No, no es que haya una respuesta correcta. Ay, a Rosa se le está complicando entrar. ¿Rosa estás o no? Un estado de ánimo. Sí, el estado de ánimo, o el estado de ánimo, a veces la curiosidad, querer aprender algo, ¿no? Un tema que nos guste, principalmente, sí, temas de intelecto. Buenas noches, profesora. Acá estoy. Ah, bueno, perfecto, porque leí justo el WhatsApp que se estaba complicando entrar. Ahí, bien, hay gente, hay autoras feministas, es cierto, por ahí hay gente que no leyó nunca y de repente un tema de militancia los convoca a leer. Bien, hay como distintas cositas que nos motivan a leer, ¿no? El entretenimiento, el interés, cuando uno necesita estar, hay gente que para leer necesita estar sola, es cierto, tranquilidad, soledad. Yo también, por ahí para leer necesito sola, sino estar tranquila mentalmente. Y entonces me pasa que si tengo un montón de cosas atrasadas, no me puedo poner tranquila a leer una novela, pero sí leemos para investigar, para aprender, para comunicarnos hoy en día. Y después les pregunto, para informarnos, ahí pone de política, sí, para informarnos leemos, ¿no? Leemos el diario, leemos. ¿Qué aspectos se supone que son relevantes al leer un texto académico? ¿Qué piensan ustedes de antemano que hay que tener en cuenta al enfrentarnos a la lectura de un texto académico? Un texto de la universidad. Bien, ahí ponen, que no sea rebuscado, que sea claro. En realidad, probablemente sea rebuscado, por tanto hay que leerlo con tiempo, hay que leer atentamente interpretándolo, es cierto, es muy importante eso que está diciendo, ya lo vamos a volver a leer. Hay que tener en cuenta que va a estar plagado de tecnicismos y que por ahí es necesario tener un diccionario a mano, que hay que tener un cierto conocimiento previo, hay que leer el título para asegurarnos de que nos va a importar, muy bien, que va a tener un determinado vocabulario, exacto, muy bien. Que vamos a tener que leerlo más de una vez, súper importante tener eso en cuenta de antemano, que quizás tenga que buscar material adicional para entenderlo, muy bien, eh, que hay que intentar entenderlo, buscar los significados, tener en cuenta el contexto en el que se escribió bien, hay muchas cosas para tener en cuenta cuando uno lee en la universidad, ¿no?
parece ser distinto. Son prácticas muy distintas las de la lectura, de los distintos contextos en los que nos enfrentamos a leer algo, ¿no? La lectura de un WhatsApp, de la lectura de una novela, de la lectura de un texto sagrado, de la lectura de un texto militante, de la lectura de un texto universitario, que puede tratar de un tema que nos interesa, porque sin duda hemos elegido la carrera y nadie nos está forzando a cursarla, sin embargo puede resultarnos un poco más costoso por el hecho sobre todo de que viene de obligación, porque tenemos que hacer una evaluación con eso, porque alguien nos tiene que evaluar, entonces tenemos que entender todos los conceptos. Sí, está bien, es cierto. Beatriz dice que le gusta leer filosofía clásica, pero no se puede concentrar mucho, es lo que decíamos recién, ¿no? La cuarentena es complicado. Hola, Wanda, no te preocupes que después va a quedar grabado al principio y no hemos dicho demasiado. Venimos compartiendo experiencias de lectura y modos de leer. Todo esto tiene que ver con que, cuando uno habla de lectura, puede hablar de... Esperen que estoy intentando pasar la diapositiva y se me está rompiendo la magia. Cuando uno habla de lectura, tiene que pensar en intenciones y modos de leer, ¿sí? Hay distintas intenciones de lectura, o sea, distintos motivos por los cuales leemos algo que redundan en distintos modos de lectura, que se pueden clasificar de 1000 formas. Después ustedes van a hacer un trabajito con un texto muy sencillo que hace una clasificación muy linda, pero en una primera instancia y en un vocabulario fácilmente entendible, podemos decir que existe una lectura de entretenimiento, ¿sí? Que depende fundamentalmente de los intereses de cada uno y que se puede realizar, o sea, que se realiza con cualquier tipo de texto y en muy diferentes situaciones, ¿no? Porque uno se puede entretener leyendo filosofía clásica, por ejemplo, leyendo política, o uno se puede entretener leyendo novelas policiales o novelas históricas. Entonces, la lectura de entretenimiento se puede hacer con cualquier tipo de texto y es una lectura que en general nos motiva, o sea, si encontramos en la lectura el entretenimiento, fácilmente nos vamos a motivar a leer esos tipos de textos en muy diversas circunstancias. Después hay una lectura extractiva, que es aquella que se hace con la finalidad de obtener información de un texto, que se puede aplicar a distintas clases de texto y a distintas situaciones, pero que fundamentalmente requiere de nosotros un ejercicio de comprender lo que se está diciendo para obtener una información, ¿no? Entonces, es una lectura que es muy común en textos como, por ejemplo, de la universidad, hasta cierto punto, algunos de los textos que presentan definiciones, o en textos periodísticos que leemos para informarnos de algunas noticias, o cuando queremos saber algo, por ejemplo, qué significa algo, lo buscamos en Google, encontramos una entrada de Wikipedia y hacemos una lectura extractiva. Nos queremos quedar con las ideas principales y con los significados de los conceptos básicos. Y después existe además una lectura que llamamos reflexiva o, podríamos decir, crítica, que lectura que tiene la finalidad de construir conocimiento y formar un juicio crítico. Es decir, vamos a tratar de entender la diferencia entre la lectura extractiva y la lectura reflexiva. Yo con la lectura extractiva, hola Norma, llegaste, va a quedar grabado y no te has perdido de mucho, recién empezamos. La lectura extractiva, con una lectura extractiva yo obtengo información del texto, la aprendo, memorizo. En cambio, con una lectura reflexiva o crítica, yo tengo que ser capaz de obtener esos datos, o sea que tengo que ser capaz de hacer una lectura extractiva, y con esos datos hacer algo, construir conocimiento y formar un juicio crítico, es decir, tener una opinión al respecto. Este tipo de lectura reflexiva vamos a ver que es una que es la que más se nos va a empezar a exigir en la universidad. En el secundario, lamentablemente, no se suele insistir demasiado en la lectura reflexiva o crítica, sino que los profesores tienden a conformarse con una lectura extractiva, con que los chicos les digan de memoria lo que apunté y basta. Ahora bien, hay un paso más que tenemos que empezar a dar con la lectura en la universidad, que consiste en esa capacidad de
formar un juicio crítico acerca de lo que estamos leyendo y construir a partir de eso un conocimiento propio, ir forjando en nuestra cabeza un conocimiento propio. Entonces, a partir de esto, podemos preguntarnos qué es lo que caracteriza la lectura de los textos en la universidad, ¿no? Leer en la universidad es la forma de aprender, ¿sí? En la universidad la lectura es nuestra herramienta principal de aprendizaje, entre otras, ¿no? Porque también tenemos el ejercicio práctico, en el caso de los talleres y demás, pero siempre se involucra un poco de lectura. Pero necesitamos leer para adquirir conocimientos, no solamente en forma enciclopédica, no solamente sumar conceptos y definiciones y demás, sino también conocimientos con una actitud crítica, conocimientos con los cuales podemos hacer algo, podemos proponer algo nuevo. En la universidad se vuelve necesaria, requerida, este tipo de lectura que vamos a llamar reflexiva o crítica, que nos permite relacionar, por ejemplo, no solamente nos permite leer el texto y relacionarlos con otros que hemos leído y con los conceptos de la materia, porque en general los apuntes en la universidad no fueron pensados necesariamente para la materia, sino que son textos traídos de distintos lados que el profesor nos hace leer para pensar en base a ellos los ejes de la materia y así sucesivamente. Este tipo de lectura reflexiva crítica se aplica en general a un tipo específico de textos académicos o los textos de estudio, que tienen las particulares características que nosotros estuvimos viendo ya un poquito en la clase pasada de escritura y de los textos académicos que tienden a ser objetivos y todo eso. Bueno, todas esas características están en los textos académicos. Nosotros no solamente participamos, sino que también participamos como lectores. Cuando hacemos una lectura en la universidad, la obtención de datos no es la finalidad última de la lectura en la universidad. No, los textos que leemos en la universidad no son solamente para obtener de ellos definiciones o datos, sino que ese es un primer paso que damos en la lectura en la universidad. Lo central es poder obtener de esos datos sistemas de ideas, ¿no? Poder relacionar los datos de un texto con los de otro y ir estableciendo relaciones, nuevas ideas, ideas propias, juicios propios. Entonces, cuando leemos en la universidad, cuando leemos para estudiar, yo digo cuando leemos en la universidad y es lo mismo que decir cuando leemos para estudiar, pero para estudiar en serio, ¿no? Para estudiar ese conocimiento que se nos queda en la cabeza, porque lo que estudiamos de memoria nos dura un tiempo y se va, pero este conocimiento, este estudio que hacemos con una lectura crítica es un estudio que redunda en un conocimiento que como lo construimos nosotros, se nos queda después y nos forma como profesionales, así funciona la formación profesional en la universidad. Necesitamos en realidad ser capaces de, o empezar a aprender a diferenciar qué textos requieren una lectura extractiva y cuáles requieren una lectura crítica, porque siempre hay textos de los cuales nada más necesitamos extraer algunos datos, pero después hay otros que necesitamos leer con un poco más de atención, porque no necesitamos solamente aprender los datos que tiene el texto, sino que el profe nos está pidiendo que pongamos en relación eso con otra cosa, y ahí ya hay un paso más que dar. Necesitamos tener presente que esos textos van a estar plagados de conceptos abstractos. No siempre es un poco más difícil leer en la academia, leer los textos académicos, porque hablan de conceptos y definiciones y cosas que no es fácil poner frente a nosotros y entender. ¿Sí? Entonces, vamos a necesitar rodearnos de una red de conocimiento extra para acceder al texto, como decíamos recién al principio, que es importante tenerla a mano. Vamos a necesitar poder establecer por medio de la lectura relaciones entre esos conceptos y los datos empíricos, hechos empíricos, quiere decir, entre los conceptos que leemos, cómo se relacionan esos conceptos con las situaciones concretas, ¿sí? Yo puedo hablar, por ejemplo, de la revolución industrial, un texto puede hablar, y yo necesito relacionar la revolución industrial con el surgimiento del diseño gráfico.
Ay, lamento que se les corte un poco, a mí no se me corta nada acá, capaz que falle un poco la conexión, no sé si a todos. Vamos a esperar que quede grabado bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar leyendo un texto sobre la revolución industrial, que es como un concepto abstracto, podríamos decir, y yo necesito explicar en el parcial cómo se vincula la revolución industrial con el surgimiento de el diseño gráfico, por ejemplo. Bueno, o el diseño industrial. Y ahí voy a tener que dar un paso más en la lectura, ¿no? Tratar de analizar, relacionar. Es una lectura que implica dedicación de tiempo, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente dedicación de tiempo. Necesito comprender cómo se conectan las ideas, cómo están relacionadas, no solamente entre sí dentro del texto, sino esas ideas que estoy leyendo en el texto, cómo se relacionan con otras que he leído en otro texto, con otras que he ido adquiriendo de antes en la cabeza que tengo. Empiezo a dar un paso en el que me doy cuenta, hay un momento que se van a dar cuenta, de hecho, ustedes, como si estuvieran mirando por fuera, se van a dar cuenta cómo su cabeza se empieza a llenar de conocimiento y van a sentir ese orgullito de la primera vez que un texto dice, ah, esto me hace acordar a lo que leí en aquel otro texto, y es muy lindo cuando pasa eso, porque nuestra cabeza está empezando a establecer conexión, está reflexionando acerca de la lectura. Y necesitamos adquirir estrategias para poder hacer esto, para poder meternos en la densidad conceptual de los textos. No se adquiere de un día para el otro. No es que de un día para el otro yo me siento en un texto, uno de los textos académicos que nos dan en la facultad y lo entiendo. Yo me acuerdo, cuando empecé a estudiar letras en primer año, me dieron un texto en una materia que se llamaba Introducción a la Literatura, que lo tuve que leer exactamente 10 veces para poder más o menos entenderlo. Y no lo entendía del todo, pero tuve que leer 10 veces. Y me sentí una tonta, pero en realidad no es que yo era una tonta, es que es un proceso muy complejo el de la lectura de los textos académicos. ¿Sí? Es un proceso que lleva tiempo, uno se va acostumbrando, va adquiriendo la jerga, va entendiendo los conceptos. Al principio, que ni siquiera sabemos mucho los conceptos técnicos, nos cuesta bastante más, porque tenemos que estar con un diccionario, preguntándole a alguien, leyendo otras cosas. Bueno, ahí dice, a ver, yo aprendí a leer de memoria, hoy me cuesta muchísimo porque tener la actitud esa a mis 33 años. Ahora de grande tuve que aprender a reflexionar, a entender lo que significa. Y los textos que lo motivan son los que tienen una relación con los temas que les interesan, como feminismos, de autoras, personajes, historia con diversidad, y siempre son, ya que siempre, sí es cierto, la mayor parte de los autores son hombres aburridos. Les pasa con los textos de ética, que les cuesta, justo pensaba entre las materias de ustedes, los textos de ética. Sí, está bien lo que decís, Jimena, que uno ha sido engañado, ¿no? Ya van a ver el texto que leer, y por eso me interesaría si podemos organizarnos, tener clase la semana que viene para ponerlo en común. Les voy a hacer leer algún texto después de esta clase, se van a ir a leer un texto de Marjorie, que habla de los distintos niveles de alfabetización que se van alcanzando y cómo eso se vinculan con los modos de leer y cómo somos engañados un poco, somos engañados por el sistema educativo que se lava las manos, nos enseña a sacar información de los textos y hasta ahí nomás, y piensa que solos vamos a poder adquirir esa capacidad de lectura crítica, reflexiva, sin que nadie nos las enseñe. Piensan que viene de arriba. Y ese es un problema, porque no necesariamente viene de arriba, y después sí, terminamos aprendiendo a los golpes, en algún momento, cuando ya no nos queda otra, terminamos aprendiendo a los golpes. El texto está muy interesante, yo se los voy a hacer leer primero, con algunas preguntitas, y después lo vamos a comentar juntos, porque está bueno, ¿no? Es cierto todo eso que dicen. Cuesta, y después sentimos una sensación de fracaso porque pensamos que es un problema nuestro, pero no es un problema nuestro, es un problema del sistema educativo que no nos ha formado de manera correspondiente. Ahí dice que fundamentalmente la carrera de oficio nos cuesta, y sí, precisamente porque se menosprecia, ¿no? Entonces dice, no, bueno, si estudia tecnicatura en ebanistería, le voy a enseñar a leer. Ese es un problema, y por eso yo en eso aplaudo a la Universidad Provincial de Córdoba, que ha optado por formar a todos sus futuros profesionales
en lectura y escritura, aunque sea muy poquito lo que tienen, aunque sea un solo semestre, tienen un semestre para pensar en lo importante que es ser, que es lo que a mí me interesa más, que más aprenden en esta materia, lo importante que es ser autónomos usuarios de la lengua, tanto en la producción como en la recepción, ¿no? Escribiendo y leyendo. ¿Por qué? Porque por medio de la lengua y del uso del lenguaje, se produce ideología y conocimiento. Entonces necesitamos estar formados para comunicar lo que queremos decir y para entender lo que nos están diciendo, para que no nos puedan engañar, ¿no? Entonces, muy comprometido el tema de la lectura, es interesante, porque es sencillo, un tema que no es muy complicado, pero, o sea, no es muy complicado de ver como tema, pero sí es todo un ejercicio de aprender a leer y entender cómo dos diarios pueden hablar de la misma noticia como si fuera, como si hubiera ocurrido exactamente lo contrario. Bueno, ahí hay un lenguaje, entonces uno tiene que ser capaz de leer críticamente para darse cuenta de que o los dos están mintiendo, o uno está mintiendo, o es todo. De ejercitarnos en la lectura reflexiva crítica. Lleva mucho esfuerzo y lleva tiempo de dedicación. Por eso también yo trato, cuando converso con los profes, como ya les decía otra vez de la escritura, que les digo a los profes que no les pidan textos muy largos y demás, bueno, también les digo a los profes que en primer año traten de orientar a los estudiantes en los ejes temáticos que proponen cuando proponen la lectura de un texto, para empezarlos a ayudar, para empezar a ayudarlos en esa lectura reflexiva y crítica de los textos, ¿sí? Porque si no uno estudia de memoria y por ahí zafa hasta que se da contra la pared en un momento en el que ya no le sirve más estudiar de memoria. Es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio que se va adquiriendo con el tiempo. Nosotros vamos a ver algunas herramientas de escritura en las próximas clases que a la vez nos van a servir para pensarnos como lectores y para empezar a pensar en leer los textos con un poco. ¿Por qué les digo esto? Que en la clase de escritura vamos a seguir viendo esto, porque la lectura y la escritura en la universidad, en la academia, son inherentemente, fíjense las dos palabras que puse, casi no las puedo leer, son un trabalengua, inherentemente interdependientes, ¿sí? Una depende de la otra, porque durante el proceso de escritura convocamos textos que ya hemos leído y leemos otros para construir el nuestro. Nunca construimos un texto con la cabeza en blanco, no existe eso. Entonces, para escribir un texto necesitamos haber leído otros textos. O sea que todavía de por sí leemos para escribir. Pero además, cuando vamos escribiendo un texto, leemos nuestro propio texto también, para ir viendo que tenga sentido. Entonces también nos volvemos lectores de nuestro propio texto, o sea que van muy de la mano. Y eso sería cómo se relaciona nuestro proceso de escritura con la lectura. Ahora bien, también cuando leemos, escribimos. Escribimos, dice ahí, a medida que leemos, para dejar marca de nuestro paso por los textos. Marcas que facilitan un uso futuro del texto, ordenan la información. A ver, la versión ideal de esto sería, hacemos resumen de los textos que leemos, pero no siempre tenemos tiempo de hacer resumen de los textos que leemos. Cuanto más, al menos, lo que yo les aconsejo es dejar marcas de su paso por los textos, subrayar, aunque subrayen todo al principio, pero es un ejercicio de ir señalando lo que nos parece interesante, ir al margen, aunque sea, si no tenemos tiempo de hacer un resumen aparte, al margen del texto establecemos relaciones y decimos, ay, mira, esto se relaciona con tal cosa, o ver tal cosa, o si no ponemos averiguar, y una vez que averiguamos, le ponemos un post-it con la información que averiguamos y lo pegamos ahí. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento que, pongamos que una parte del texto nos cuesta, y lo leemos una, dos, tres veces, logramos entenderlo y decimos, qué bueno, lo entendí, ya no me lo olvido más. Sí, se lo van a olvidar, porque van a leer muchas otras cosas más. Entonces lo importante es dejar marcas de su paso por los textos. Un texto que no está marcado es como si no hubiera sido leído en la universidad. ¿Sí? Es muy aconsejable esto que les estoy diciendo. De alguna forma, empezar a dejar marcas de los textos que leen. Insisto, aunque a veces les parezca que subrayan un montón, no importa. Subrayen todo lo que puedan al principio, todo lo que les parezca. Después van a ir empezando a darse cuenta con más facilidad qué es lo que mejor, lo que es la idea principal, eso es
pero dialoguen con los textos. De hecho, otra sugerencia es, si tienen tiempo, si se animan, poner lo que opinan al respecto de las cosas que leen, ¿sí? No, Norma, no es anual la materia, es cuatrimestral, se termina en un par de semanas, lamentablemente. Esta materia me encanta, no la había leído. Dan ganas de leer. No, es re cortita la materia, se termina en un par de semanas, así que no se entusiasmen. Bueno, pero estoy siempre para acompañarlos, ¿no? Siempre quedo en contacto con mis alumnos de alguna forma, me escriben, están cosas. Dice también hacer el ejercicio, escribir lo que nos pasa. Sí, escribir todo el tiempo es un buen ejercicio siempre, aunque no escribamos académicamente, ¿no? Sí, escribir un diario de lo que nos va pasando es una buena forma, porque, y esto creo que lo vimos un poco en la clase pasada, pero si no, lo vamos a ver bien en la clase que viene, cuando yo escribo lo que me pasa por la cabeza, lo pongo frente a y me enfrento a eso que tengo en la cabeza como lector, y ahí puedo hacer una revisión crítica de lo que tenía en la cabeza. Entonces es súper importante esta relación entre la lectura y la escritura, no solamente en la academia. Yo fundamentalmente hago el énfasis en la academia, pero la relación entre la lectura y la escritura es muy importante siempre. Y escribir todo el tiempo lo que nos pasa es una actividad muy interesante para entender. Yo leo en voz alta, hay gente que les facilita leer en voz alta, es una buena práctica, sí, sí. Una quiere hacer una consulta, adelante, hágala. Tiene sabor a poco, sí, la materia. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, decime. Me llegó Sí. que decía que las materias que eran semestrales no nos Quedan iban a abiertas. aprobar. Sí, ahora no te sé cuento, si- Luna. Ahora te cuento qué bueno, significa este mail. Este mail dice lo siguiente, porque ¿qué pasa? Hemos hecho toda una adecuación, que bueno, yo ya empecé antes de que me lo comandaran, y si no me lo comandaban lo iba a hacer igual. Eh, hemos hecho toda una adecuación de la materia para, para acotar los contenidos y no tomar parciales y todo eso. Entonces nos piden que demos la regularidad simplemente registrando las actividades en el aula virtual, lo cual yo había dicho que va a hacer. Y además, que queda abierta la materia, ¿en qué sentido? Normalmente, supuestamente, a nosotros nos dirían, el 25 de junio tenés que entregar todas las notas, pero no va a pasar eso. Ustedes van a tener tiempo de ponerse al día con las actividades. Después de julio, recién, van a poder seguir teniendo tiempo de ponerse al día con las actividades, y en algún momento van a decir, bueno, está bien, ahora ya tendrían que estar todos los alumnos listos y podemos cerrar la materia. Quiere decir que quienes no hayan alcanzado a cumplimentar todas las actividades del aula hasta el 25 de junio, no quedan libres en la materia. Eso es lo que dice, pero la materia se termina, lamentablemente, ¿sí? De todas formas, siempre doy seminarios y cursitos, así que pueden venir siempre a hacerlo. Pero sí, la materia se termina el 25 de junio, o sea, esta semana. El 26 es mi cumpleaños, pero el 25 se termina. Pero, bueno, el 26 es viernes en realidad. Y esta semana se termina la materia, pero queda abierta la regularidad. ¿Qué quiere decir? Que quien no alcanzó a terminar de ponerse el día con las actividades todavía puede seguir haciéndolo por un tiempo más. ¿Se entiende? No todo el tiempo estamos preparados para escribir hasta... Bueno, eso es muy importante, Gaby, eso es lo que yo digo. No todo el tiempo estamos preparados para escribir, ¿no? Qué difícil es esa parte subjetiva en la escritura, ¿no? Ese entusiasmo que necesitamos, que a mí me pasa, ¿eh? Una gran parte de mi profesión no es la docencia, sino la investigación. Soy tesista, escribo mi tesis de doctorado, y una cosa que me angustia permanentemente es que desde que empezamos la cuarentena, que no he tocado mi tesis. Pero a la vez me tengo que consolar con esto mismo que le digo a ustedes. Las condiciones son raras, son particulares, uno tiene un montón de cosas en la cabeza, ponerse a escribir una tesis sobre Ausonio, un poeta latino del siglo V, es difícil. Bueno, son cosas que pasan. Bien, entonces, lectura y escritura van de la mano, pero no cualquier lectura, sino una lectura crítica, una lectura reflexiva. Esa lectura, ¿cómo se logra? Leyendo mucho y leyendo con esfuerzo, es decir, no leyendo al pasar, sino deteniéndonos en el texto para lograr entenderlo. A veces nos falta el tiempo, y bueno, ahí sí tenemos que
hacer las cosas rápidas, los ponchazos, y pasamos el parcial, porque el sistema es así, uno se adapta al sistema, cumple con lo que tiene que cumplir, pero después puede volver al texto, darle una vuelta de tuerca si algo le quedó con ganas de leer, con ganas de entender, con ganas de reflexionar. Lo que voy a hacer, ¿qué es lo que no se envía, Norma? Ay, sí, es muy poquito, ¿no? Parece que empezamos ayer y ya se termina. Pero sí, después en todo caso nos encontraremos, los voy a ir a visitar, ustedes siguen cursando, siempre los visito en la casa, en las clases de otros profes por ahí, y los saludo. Y nos encontramos en los pasillos. Y me pueden hacer consultas siempre. A partir de esta clase es así como un pantallazo para que se queden reflexionando, se vayan reflexionando, porque la lectura es una cosa maravillosa. Yo se los digo, y ustedes van a decir, esta está loca, bueno, a ella le encanta, a mí me encanta tejer, y a la profe, bueno, sí, a mí me encanta leer, pero les digo que es maravilloso en un sentido lo menos subjetivo posible, es maravilloso por lo que hace en nuestra cabeza la lectura, ¿no? Y yo, por ejemplo, incluso yo sí disfruto mucho de la lectura como entretenimiento, y tengo experiencias hermosas, recuerdo en mi cabeza experiencias hermosas de pasar tiempo leyendo, pero lo que más recuerdo, las mejores experiencias que recuerdo en la lectura es esos momentos en los que logré por primera vez hacer mis primeras lecturas críticas, logré por primera vez relacionar un concepto con otro que ya había leído. Y una vez que uno lo logra, le empieza a agarrar la mano y se siente muy contento, pero lleva un esfuerzo a hacerlo, no hay que sentirse frustrado desde el vamos. Claro, Juan, no te preocupes, no te preocupes por los trabajos. Estamos todos al día, yo después los voy a ir persiguiendo cada uno. Antes, cuando llegue la semana del 25 de junio, le voy a ir escribiendo cada uno para ver en qué están, cuándo quieren entregar los trabajos, cuándo van a poder entregarlos. Nadie se estrese, no dejen las materias ni las carreras por no poder presentar los trabajos. Esa apertura de la regularidad es precisamente para eso, ¿sí? Para que sigan acá con nosotros y vamos arreglándonos para tener las cosas al día. No sé cuántas materias cuatrimestrales tienen, capaz que esta sea la única, y en este caso no se preocupen que todo va a estar bien y nos vamos a arreglar para que haya que entregarlo. Por lo pronto, hicimos algunas actividades de calentamiento, hay una ejercitación de ortografía para quien la quiera hacer. De hecho, hay una persona que me las mandó igual a las actividades, que se puso al día, me las mandó igual. Yo le dije que perfecto, que se las voy a leer y ya pronto lo voy a hacer porque estoy un poco atrasada con las correcciones, les confieso. Pero todo lo que está hasta antes de la actividad grupal número 1 no es obligatorio, ¿sí? Y la actividad grupal número 1 es la primera de entrega obligatoria, que es esta que quedó la semana pasada, la semana antepasada, digamos, hace 15 días, y todavía no tiene fecha de entrega porque se están terminando de organizar los grupos, vayan tranquilos, ¿sí? Sí, clases virtuales vamos a tener 2 o 3 más seguro, Norma, no te preocupes con eso. Es más, de hecho creo que nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Tienen tipografía en encuadernación y tienen ética en algún. Uy, ética pensé que era más. Cuando volvamos a las clases, les invito a mis clases. Claro, paso por la clase de Fede a saludar. ¿Vos en qué año estás, Federico? ¿En primero, no? ¿De ebanistería? Para los chicos, digo, ¿tenés alumnos de primero? ¿De qué año? Bueno, esto con la lectura. Lo que les voy a dejar ahora, les voy a subir a tercero. Bueno, les voy a subir al aula el video de esta clase, les voy a subir las diapositivas de esta clase, y les voy a subir un texto de Margery, se llama el autor, que se llama Lectura Obligatoria, el texto. En el texto, Margery lo que hace es hablar de los tipos de lectores, más o menos parecido como vimos nosotros, esto de lectura entretenimiento, extractiva, o tiene otros nombres que ustedes van a ver, y además presenta una teoría muy interesante de niveles de alfabetización. Yo no les quiero adelantar nada todavía porque quiero ponerlos a leer, quiero ver cómo les va con la lectura del texto. Y después lo vamos a revisar juntos. ¿Qué van a hacer con este texto? Lo van a leer. Es muy sencillo el texto porque es un texto que salió en el diario La Nación. No es un texto académico, sino que es un texto de divulgación. ¿Sí? Entonces, está pensado para un grupo de lectores bastante heterogéneo, así que en general van a estar a salvo con el texto. Pero no se preocupen si no lo entienden, si hay un montón de cosas que no entienden. Yo les voy a dejar una guía de preguntas para que ustedes respondan del texto, pero no para que me las manden todavía, sino simplemente para que lean el texto
y piensen en esas preguntas. La semana que viene nos vamos a volver a encontrar virtualmente para poner en común la lectura de ese texto, para ver cómo les fue, sacar dudas, y después de ese encuentro van a tener que recién presentar, juntarse con sus grupos, pueden ahora leerlo grupalmente si quieren, pero ya para después juntarse con sus grupos, elaborar bien las respuestas a esas preguntas y presentármelo como un trabajito, ¿sí? Pero la primera que tienen que hacer de ahora hasta la semana que viene es simplemente leer el texto de Marjorie, que es una página nada más, y pensar, tomar nota de las respuestas a las preguntas que les voy a poner, simplemente como para tener una primera lectura para poner en común la semana que viene. La semana que viene, como les decía, nos vamos a encontrar el miércoles, porque el jueves es la segunda clase del seminario, para quienes llegaron más tarde. Mañana y el jueves que viene voy a dar un seminario en 2 clases de estrategias para la escritura académica, al que están enteramente invitados, pero no sé exactamente bien todavía cómo tienen que participar, pero sí sé que va a estar proyectado por las redes sociales de la Universidad Provincial de Córdoba. Entonces, si lo buscan en Instagram, en YouTube o en Facebook, va a estar en vivo, va a ser reproducido en vivo y después va a quedar grabado, así que están invitados a participar. Mañana a las 6:30 el seminario y el jueves 4 de junio a las 6:30 el segundo encuentro. Les voy a pasar la info por el aula virtual y por el WhatsApp. Perfecto, entonces, ¿les quedó claro que el texto y las preguntas que les voy a subir a esta clase, simplemente para leer por ahora, para poner en común la semana que viene, ¿estamos? ¿De acuerdo con eso? Y para que se vayan pensando. La tarea de mis clases siempre es irse pensando, ¿sí? Irse pensando, enfrentarse a las lecturas de la vida cotidiana, pensando, se acuerdan de mí y dicen, mira, como decía la profesora Amparo, bueno. Por lo demás, no les quito más tiempo de esta noche y los vuelvo a molestar por el aula virtual y esta vez nos encontramos la semana que viene y el miércoles. Yo después les voy a subir el link, el 8:30, porque el jueves va a estar el miércoles 6 del 6 no, sino, es 3 del 6, el miércoles 3 del 6 es nuestro próximo encuentro virtual para poner en primera instancia, para poner en común la lectura del texto de Marjorie que les voy a subir y arrancar un poquitito con el otro gran tema que nos queda antes de cerrar la materia en lo que queda de junio, que ya se nos va. Bueno, les mando abrazos, corto la grabación acá para que después no se alargue y los voy